Hoy es Hoy 17, es 18. 18. Hoy es 18 de diciembre del año 2021. 21, sí. Estamos entrevistando acá a doña Gladys Salas. Sala Ledesma, sí. Doña Gladys Salas Ledesma. ¿Cuántos años tiene usted, doña Gladys? Bueno, póngale que 89, porque los cumplo los 90 el 2 de mayo. El 2 de mayo cumpliría 90. Sí, señor. Imagínate. Ah, sí, doña Gladys. Entonces, mucho gusto saludarla. Estamos acá en el área de Santa Gertrudis de Grecia. Ajá, que sí. Y yo me alegro mucho que usted viniera hoy para verlo, porque hacía mucho que no. Yo los quiero a usted como si fueran mis nietos o mis hijos. Ajá, sí, Sí. yo le agradezco mucho. Sí. Claro, son muchos años de conocernos, ¿verdad? De conocer la Muchos, familia. sí, claro. Yo venía, además de saludarla a usted, porque me dijeron que usted estaba muy bien, Ajá. a preguntarle también sobre mi abuelo, porque usted sabe que como él murió hace muchos años, don Jesús Vega Barquero, yo Ajá, sí. no tuve el honor ni la oportunidad de conocerlo. No lo conocí. Nada, pero ni, imagínese un montón de años. Ajá. Yo nací muchos años después de que él murió. ¿Cuántos años tiene su mamá? Mi mamá tiene 65, acaba de cumplir. Maribel. Sí. Imagínese, cuando don Jesús trajo a Maribel a pasear, que yo la cuidaba porque él se la traía a caballo cuando venía. Tenía 7 años, se perdió ella en la finca y fui yo la que me la encontré en la finca de don Julio Herrera, que se le perdió a él donde estaba trabajando. Sí. Y 65 años, ¿cuánto así de eso? 70, 7 años. 60. 58 años. 58, 60, 70, y 60 y qué. 65. Ah, sí, 5 minutos, sí, claro. Sí, Eso ella estaba, sí, imagínense, nada más 7 añitos y que seguro se fue a aventurar ahí y no, dejar de él algún se la animalito. llevó a trabajar a cejar café. Ajá. Y ella se fue andaregueando así como los chiquillos y se fue yendo. Y se perdió se fue para la otra finca. Exactamente, sí. Pero los niños son bandidos. Mami me ha contado historias de que ella era muy bandida. Sí, Dice que un día orinó a una prima de ella. Santísima. Dice que trepó en un árbol, ella. Ajá. Y pues cuando la prima de ella iba pasando por debajo del árbol, ella le soltó el chorro. Exactamente, imagínese usted qué bandida que era. Sí. Sí, bueno, a mí me han contado que don Jesús era muy alto. Muy alto y macuco. Y muy grueso. Como era todavía un poquito más grueso que Mayos. Ajá, ajá. Parecido de cuerpo, así de alto, pero macuco. Sí. ¿Usted lo conoció a él? Bueno, ¿cuánto tiempo tenía? Tal vez él de casado. ¿Ya tenía todos los 3 chiquitos? ¿O dos? Sí, ya tenía todas. Tenía Roxana. Ajá. Ya Roxana, sí, ya estaba tamañilla también. Maribel tenía como 7, 8 años. Ajá. Después, el mayor era Ronald, yo creo. Sí. Era Ronald, ese sí ya estaba, ella sí tenía como 10 años. Ajá. Y la otra, esa otra muchachita tenía como 4 años. Roxana. Sí, usted los conoció entonces, vamos a ver, posiblemente como a principios de los años 60, más o menos. Sí. Porque mami nació en el 56. Entonces, sí. En el 56 como nació. antes de que él muriera, lo conoció usted a Jesús entonces, como un año antes o unos meses antes. No, nosotros teníamos más de 5 o 6 años de vivir allá. Ah, sí. Sí, yo lo conocía. Bueno, lo tuvo, digamos, como unos 5 o 6 años de conocerlo. Y conocer a mi abuela también. También así, a ella la conocía más antes. Más antes, del pueblo, de allá. Sí, claro, yo lo entiendo. Entonces, sí. Sí, mi abuelo Jesús, dice mami que él tenía un carro Jeep. Ajá. Un Jeep de color rojo. Sí, de color rojo era. Y de eso como descapotable. Sí, de esos. Dice que con ese lo llevaba mucho a pasear a Heredia, dice mami. Sí, porque a la finca iba a caballo. A la finca él iba a caballo, no iba en el Jeep. No. El Jeep era como para dominguear. Ese era para dominguear. Porque él toda la vida llevaba iba a caballo y el caballo se llamaba Millo. Millo. Millo se llamaba. A ver qué interesante, eso yo no lo sabía. Sí, el caballo era un caballo, como le dijera, como canelito, es que no era colorado, sino un color canelo, lo que llaman canelo. Como un cafecito con un tono rojizo un poquitito. Una cremita, sí, así era. Por eso él le decía que era así, de ese color. Me dice que este caballo no es colorado, dice, puede decir que es achote porque tampoco, dice. Sí, él era así un colorcito. Dicen que a él le gustaba mucho vacilar. Sí, contar chile, chile. Con uno de los árboles. Ajá. Sí, a preguntarle la vida de uno,
como de ahí. ¿Cómo le ha ido Sí, la ya uno familia? se crió en aquellos tiempos, yo me crié en aquellos tiempos que era puro polvazal. Imagínese que yo me casé en la guerra del 48. Imagínese usted, sí, cierto. Imagínese los años que yo tengo, me casé, apenas había cumplido los 15. Hace demasiados años. ¿Usted tuvo, cuántos hijos tuvo usted? 12. 12 hijos. Y ya perdió la cuenta los nietos y los bisnietos. Ah, no, vea, tengo nietos, son 46. Sí. Y bisnietos son más, son 49. Y sí. Y 6 tataranietos que ya están en grande, ya están en sexto grado. Sí, se le hizo grande la familia, ¿verdad? Toda la Completamente. descendencia Gracias la a tengo. Dios, ¿verdad? Gracias al Señor. Y gracias a Dios le dio mucha salud para disfrutar los nietos, los bisnietos y... Todos, y aquí estoy todavía con los años que tengo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, viera que, bueno, hablando usted tiene algo ahí, ¿verdad? Cocinando. No, es que estoy viendo agua para hacer cafecito. A usted me avisa, nada más le ponemos pausa aquí al video. Ajá, sí, sí. Que le iba a decir que, sí, entonces, dicen que a Jesús le gustaban mucho los caballos. Ay, él era feliz con el millo, él adoraba el caballo. ¿Y cuántos caballos tenía? Uno nada más. Solo tenía, o sea, era el de él, Ese era el personal, caballo ajá. de él. Y ahí era donde paseaba a mi mamá y a los hijos. Sí, él desde que llegaba era peinarlo. Ahí lo bañaba después, ya por ahí de las 11. Y él lo secaba bien y lo peinaba. Y viera qué amor le tenía ese hombre con ese Lo animal. cuidaba mucho. Sí, lo cuidaba muchísimo. Y no sé qué lo haría. ¿Quién sabe qué lo harían cuando él murió, verdad? Después, Eso sí no me di cuenta. me imagino que lo vendieron porque ocupaban plata para sí, muchas cosas, ¿verdad? Aunque él tenía platilla. Sí, Sí, pero ya ahí sí. porque a mí mami me dijo que él la plata la estaba invirtiendo en una casa que estaba haciendo allá en En Tacares. Tacares, es Sí, correcto. La casa que tenía allá, sí. Exactamente, entonces toda la plática que le iba entrando la iba metiendo en la casa y ya la tenía casi lista. Sí, ya casi Y estaba. bueno, Dios no le permitió por alguna razón, ¿verdad?, poder estrenarla. No pudo estrenarla, sí. Pero bueno, por lo menos algo de provecho la familia le pudo Sí, sacar sí, sí. al empeño que él le puso, ¿verdad? Ay, sí, sí. ¿Y qué hacían ustedes? Ahí en Beli. Ahí donde él, ¿sí? Ve, ahí trabajaban los chiquillos míos, trabajaban los mayores. Trabajaba Oliver y Josi. Ellos eran los que trabajaban ahí, ayudándole ahí a comer, tenía café, y coger café sí cogíamos todos, porque Ujú. tenía tamaño poco el café. Ujú. Le ayudábamos a coger café y ahí tenía una casita de madera y nos dio la casilla. Y vieras que sí, nos llevamos muy requete bien. ¿Y a eso, dónde vivían exactamente en ese tiempo? ¿Usted conoce la finca? Más o menos, diría que no mucho. Ah, si no le hubiera dicho. No muy que había un exactamente. palo de que era un gran. Ajá, Ahí estaba todo lo que era el potrerito donde él tenía el caballo. porque yo entiendo que era allá yendo para Los Chorros, Sí, pero aquí, muy acá. más hacia Santa Gertrudis, Sí, sí, claro, de aquí, conoce la calle Quesada. ¿sí? Bueno, donde está esa calle que va para el bajo, la calle Quesada. Ajá, ¿La conoce bien? sí, la conozco. Ahí a los 200 metros. 200 Todo metros, eso frente a la calle Quesada era lo de él. pero 200 metros de la calle Quesada, 200 metros hacia Para Los allá, Chorros, para allá. hacia calle Quesada bajando. Hacia abajo, siempre, cogiendo la carretera para abajo. Ah, ya. Ahí había una vuelta, de esa llanadilla había una vuelta grande, ahí había un palo de higuerón grandísimo. Ahí a la par estaba la casita de nosotros. Ustedes vivían en la finca, por decirlo así. En la finca de él, sí. Y él vivía allá en San Rafael de San Paz. Rafael de Paz. Y él venía todos los días a las 7 de la mañana llegaba. Ujú. Todos los días, sí. JC, qué interesante. Entonces, básicamente eran los hijos suyos que trabajaban para él en Sí, las labores él agrícolas. no tenía más peones, él tenía solo nosotros. Muy Sí, interesante. todos nosotros. Por eso él bien tiempo antes de morir, él tenía el pedacillo allá después del río. Es que usted no conoce para explicar. Sí, no, yo no conocí muy bien Ese todo eso. pedacillo él se lo regaló a Manuel, al esposo mío. En agradecimiento. Era afuera de la finca, estaba el río de por medio. Y Sí. estaba la finca. Momento. Ujú. Entonces ese pedacito él se lo dio a Manuel en agradecimiento por el trabajo de él. Sí, porque no, él dice, yo bueno, él de por sí no iba a pensar que se iba a morir. Pero él le dijo, yo te voy a dar ese pedacito de tierra, y si algún día, dice, para un ranchito le sirve a ustedes, dice. Gracias a Dios, ¿verdad? Fue antes de que él muriera, ¿verdad? Sí, como 2 años antes. Para que le Sí, pudieran sí, sacar como buen 2 años, provecho. entonces Qué Manuel bendición. lo cercó porque estaba todavía así con la carretera ahí, todo así.
Entonces Manuel lo cercó bien y sí, y él le dio todo y se murió. Y después ya él murió y ahí sí no le reclamamos a nadie nada porque era muy feo. Ya teníamos como 10 o 12 años. ¿Y qué pasó entonces, después de que él murió? Ya, y nosotros nos quedamos un tiempo ahí. Pero después yo no me acuerdo si fue que él se lo aseguraron a los hijos, pero no sé cuáles. Yo creo que fue a Maribela que le tocó. Pero de ahí mientras todo, y ahí nosotros nos fuimos, porque ya ahí decíamos, no vamos a saber quién. Sí, se sentía incómodo el asunto. Y que no se sabía quién iba. Yo sabía que si era Maribel, yo sé, cualquiera de ellos no me iban a votar a mí. Sí. Porque ellos lo conocían, sabía que teníamos años de estar. Ellos sabían cómo estaba el asunto. Como 13 años de vivir ahí. El problema es que ellos estaban muy pequeñitos, ¿verdad? Ellos no sabían nada de eso. Pequeñitos, por eso. Entonces, como eso quedó eso lo hacen con abogados pongamos, ya está de 7 años, su abuelo, su papá le deja algo, un abogado tiene y los papeles. O sea, en ese momento ustedes lo disfrutaron unos añitos del terreno, pero después se tuvieron que ir mejor para evitar alguna situación. Sí, no, añitos no, nosotros como a los 6 meses nos vinimos. Ah, muy poquito. Sí, ahí cerquita, porque nos vinimos para la finca de don Julio Herrera. Bueno, por lo menos sí. Sí, porque ahí ocupaban peones para coger café también. Entonces, ya ahí nos dijeron que... Sí, que ese don Julio Herrera, no me recuerdo haberlo escuchado. ¿Él era hijo de quién? No, era el papá de Juanito Herrera. El papá de Juanito Herrera. Y de Virgilio Herrera, de Milda, sí. Ah, ya. Sí, Él era de Cooperativa Victoria. Él era de Cooperativa Victoria. Julio Herrera, ¿qué apellido más? No recuerdo. Herrera Murillo. Herrera Murillo. Ah, qué curioso, ¿eh? Sí, y ahí trabajaron entonces un montón de años más. Ah, sí, de ahí fue que nos vinimos aquí para arriba. De ahí nos vinimos porque después vendieron esa finca, ya todos los muchachos ya grandes, y vendieron esa finca a Orendi y Luna. Imagínense que ya Orendi llegó ahí, pero ya un día me salió a mí como al año, con tonteras, que si yo quería seguir viviendo ahí, que tenía que ser mujer de él. ¿Quién fue el de eso? Ese Orendi y Luna. Ah. No sé si estaba muerto o estará vivo. Pues vea, y me dijo eso. Y me dice, y si no, usted tiene que seguir pagando agua, luz. Dice, y ya sabe, dice que ya todo. Sí, muchas veces esas personas tratan de sacar provecho de ese tipo de cosas. Dice, yo tengo 4 piones en San Carlos, usted venga ya. Él tenía un machetazo así, se lo habían dado ya. Sí. Una cicatriz así. Dicen que lo mismo, un esposo le dice. Sí, el hombre era bandido. Sí, dijo que las mujeres que tenía, decir, todas bien felices, pero son mujeres mías. Ah, qué terrible, sí. Entonces yo me puse a llorar. No prestarse para esas cosas, porque uno cree en Dios y todas esas cosas. Entonces ya estaba la Janet cosiendo en la sala y él se fue y me dice, piénselo, mañana me avisa una cosa u otra, o se van. O usted dice y digo, qué tristeza. Ya, y usted tuvo que tomar una decisión, y al final, ¿qué pasó entonces? Y al final me vine aquí para arriba y fui y me llegué donde Gina, a esta cantina, a la sobrina mía, y le conté y me dice, no se preocupe. Don Isidro Rojas tiene una casa desocupada en la feria. Es vecino mío y yo voy a hablar con ella. Y de verdad, ella fue y habló y le dijo, dígale que se vayan, ocupo cogedores de café. Ya lo que Dios te voy a Dios todo lo hace bien, ¿ah? Todo lo hace también hecho. Y mire, nos fuimos, nos pasamos a los 8 días. Yo tenía 3 muchachos buenísimos, respetuosos, viera. Yo tenía ganas de decírselo a ellos. Yo me voy a ir por esto, no por ustedes, porque ellos eran muy respetuosos, muy buenos y todo. Pero digo, yo no les voy a generar problemas, controversias. A llevar la paz a ellos, les robo la paz y les voy a poner problemas para más adelante. Que sigan peleando, mejor no. Simplemente mejor me tengo que ir porque me están ofreciendo y me voy. Me voy y calladita la boca. Y me vine y de verdad no los volví a ver, pero ya le digo, por eso tuvimos la muerte de don Jesús. Nos pasamos para ahí, duramos como 10 años y ya para aquí, para arriba. Y desde el 80 vivo aquí en esta casita. Aquí en Usted llegó, tal vez usted sí llegó a conocer, sí, fijo, sí, porque usted casó en el 48, a un señor de aquí, creo que era de Santa Gertrudis, que se llamaba Ricardo Solís Ballestero. Sí, los hijos viven ahí. Pero usted lo conoció a él. Que te viene a don Odilón, el hermano. Y don Odilón, el hermano. Sí, quién eran los papás de ellos. Era don Odilón Solís y doña Clara. Ajá, sí, porque yo entiendo que él, don Ricardo Solís, bueno, primero murió jovenzón. Ah, sí, él murió muy joven. Murió en 1956. Sí. Él fue uno de los fundadores de la cooperativa. Ah, sí. Y también entiendo que para la época de la guerra,
pero no el 48, la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo problemas en la Hacienda Victoria, que después fue cooperativa, él prestó dinero para que le pagaran a los empleados, porque no había plata para pagarles. Me contó, eso me lo contó hace muchos años, un señor que se llamaba, pues se me fue el nombre, apellido Eligio Borrantes. Ajá. Eligio Borrantes trabajó ahí en ese tiempo y nos había contado eso. Ricardo Solís prestó plata, y otro que prestó plata fue el famoso Otto Copper. Don Otto Copper de Grecia. Don Otto Copper, pero el padre, porque también hubo un hijo que se llamaba Copper Vega. Ah, sí. El Otto Copper padre era Stephens, Otto Copper Stephens. Sí, sí, sí. Esos dos. Buena gente, porque Sí. hey, no cualquiera presta esa plata, ¿verdad? No, cualquiera, no, que va. Y ese señor Ricardo tuvo que haber tenido mucha plata, Sí, él tenía platilla bastante. que porque tenía para poder carnicería. prestar todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esos son de los personajes famosos de aquí, pero Sí, él sí. era de aquí de Santa Gertrudis, igual que Ay, Odilon. no. Venga acá, ligero. Póngame atención a lo que le estoy diciendo, venga. Sí, doña Gladys, ¿cómo dice usted que se llamaba el hijo suyo? Alexander, pero eso era Aleicito, y Aleicito aquí, Aleicito allá, y le decía Negrito también. Ajá, entonces Jesús lo quería mucho a él y él a Jesús también. Ah, Lo él le quería como el abuelo de él. Ya No. lo andaba, apenas llegaba allá y veía, lo montaba a caballo y se lo llevaba. Sí. Ahí a la misma finca, a ver alguna, como la finca de él era muy grande, él se iba allá para el bajo de la paila a andar y ahí lo llevaba él a caballo y ahí, claro, él era feliz. Usted sabe que así son los chiquillos, ¿verdad? Pero Hablando sí, del bajo de la paila que dice usted, Ajá. antes cuando yo era niño íbamos a bañarnos a una poza que le llamaban la paila. Es ahí, el bajo de la paila. ahí era. Es ahí, entonces eso quiere decir que esos terrenos eran de mi abuelo. Sí, y los del frente eran de Doña Rosa, Don Nanu Rojas. Ajá. Don Nanu Rojas bueno, es que no, seguro usted no conoce a Carlos Puntarena ni a Vivina. Sí, ni Carlos a, Pontarena, sí. Sí lo conoce, bueno, Sí. Vivina era hija de ese señor. Ujú. Viene otra vez para acá, caramba. Era hija de él y Nelly también, entonces eso era de ellos, en toda la finca al frente. Sí. Era de esa gente, de los Rojas. Entonces vamos a ver, entonces eso quiere decir, si dice usted que Jesús bajaba al lado de la paila, Sí, todo eso. porque todo ese pedazo era de él, Todo eso era de y él. al frente era de los Rojas. Al frente era de los Rojas. Al otro lado de la carretera. De la carretera, sí, señora. Pero entonces, lo que era Jesús, porque digamos, la paila es un bajo. Sí, la paila. Entonces, del lado de allá, digamos, del lado hacia la carretera, hacia el lado de allá, era de Jesús. Y Sí. de la paila para este lado ya era de otra persona. Sí, de eso era. Y lo de él llegaba hasta el río. Y lo de él llegaba todo hasta el río. Eso era grande y todo, desde aquí, de la calle Quesada. De la poza de la paila hasta donde empieza la calle Quesada. Todo eso allá, hasta eso llegaba abajo, casi hasta, le voy a decir, casi al Tajo. Mami me había dicho a mí que era un pedazo de tierra. Es que la carretera lo había dividido. Mami me había dicho a mí que era un pedazo de tierra plano y el otro era puros peños. Me ha dicho mami a mí que era la finca, era un pedazo plano y otro pedazo era puro peñasco. Sí, es que así es, así es. Así fue como Ahora mami me lo ha tienen explicado. ahí un montón de casas, cuando eso no había casas, solo la de nosotros. Ahora, porque no había agua ni luz tampoco. El agua se jalaba de un churro que había. Ujú. Sí, ahí nunca tuvimos luz ni agua nosotros. Sí, y un día de estos vamos, si Dios lo permite, y nos podemos volver a ver. Sí. Nos damos una vueltica rápido y usted me dice, Sí. vea, era aquí y allá. Sí, bien, y Sería bonito verlo, sí. trae el carro, yo le Sí, voy a enseñar claro. todo, para que donde cogíamos café, donde se perdió Maribel, Ah, todo eso. Y después bajamos para enseñarle el pedacillo que le dio la Manuel. ujú. Sí, que era pura montaña, ya una no, Sí. porque ahora hicieron camino. Y vieras qué bonito, hicieron el camino y ahí él ganó una casita. Casa no, un ranchillo ahí con de puras láminas de zinc y así. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando hace un momento, usted me contó que como Jesús quería mucho al caballo y le pasaba peinando y todo eso, él mismo le dijo, ¿cómo fue que le decía caballo? Millo. Pero que le decía que él estaba muy flaco, ¿cómo era? Aquí fue puta caballo más flaco. Fue puta caballo más flaco. Y lo mismo le salió diciendo. Y entonces el hijo suyo lo escuchó y luego le dijo a él, Sí, dice que como a los 3 días llega y le dice, ay, don Jesús, que hijo de puta caballo más flaco.
Dice, me oíste diciendo, Luis, y si está flaco. Exactamente, qué bandidos, ¿verdad? Y él llegaba Todos lo contento. están escuchando. Y todo me lo contaba él a mí riendo, sí, porque era así muy simpático. Si doña Gladys viera ese negrito, yo lo quiero tanto, me decía. Ay, Sí. si don Jesús estuviera ahí, quién sabe, a ley no estuviera allá, tal vez ya lo hubiera puesto a trabajar en Y otra mi abuela siempre fue, como ella nació en una familia adinerada, ¿verdad? Mi abuela sí. nunca cogió café, ni nunca hizo nada de esas cosas. No, ¿cómo era que se llamaba su abuela? Mi abuela se llamaba Rosalina, solo Lía le decían. Doña Lía. Sí, Sí. solo Lía. Pero mi abuela nunca cogió café, nunca se asolió, nunca. Pero- Porque ella creció en una familia de platilla, Sí, claro, es que... de buena plata. Entonces ella tenía sus herencias, sus cosas, su Sí, papá, su mamá, su familia adinerada y ella nunca tuvo esa necesidad, ¿verdad? Que la mayoría sí tuvimos esa necesidad. No, ella no. Pero Jesús sí tuvo que pulsearla más, porque Jesús no tenía, digamos, cuando Jesús se casó, él no tenía plata, pero él lo que hizo fue, bueno, agarrarse de que los suegros le ayudaran, ¿verdad? Para salir, le echaran un empujón para salir adelante, y ya con eso él se fue sobre ruedas, ¿verdad? Sí. Pero sí ocupó la ayuda de, usted tiene que haberlo conocido, don Melisandro Murillo y doña Rosa Rojas Quesada. ¿Quién decía? Don Alejandro. Don Melisandro. Don Melisandro era el papá de Rosalía, mi abuela, Rosalina. Sí. Entonces, don Melisandro era uno de los señores de plata, de allá, de San Rafael de Poás. Sí. Y la esposa. Es que yo conozco toda la gente. Usted los llegó a conocer a todos. ¿Verdad que se llamaba? Le decían Sandro Murillo. Sí. Sí, era, yo lo Sí, conocí. porque él era Melisandro, pero obviamente lo reducían el nombre. Sí. Él se llamaba don Sandro Murillo, así le decían Sandro Murillo. Ajá, él era un señor muy alto, de ojos gatos y el pelo blanquititico. Sí. Y bigotillo, usaba bigote grandecito. Doña Lía era hija de él. Ajá. Sí, y entonces, yo no sé la finca que le quedó a doña Lía, fue que él murió y la tenía y se la dio a ella. Es correcto. A ellos les habían dado su parte de la herencia. Hacía todo. Y entonces ese terreno que usted llegó a conocer, que era de Jesús, todo le tocó a doña Lía. eso era, digamos, era la herencia de Elías. Sí. Esa era la herencia de Elías. Obviamente la Jesús la agarra porque él es el esposo y él es el que la va a trabajar. Sí, después ya le tocó a Maribel. Después, eso se lo dividieron. Le tocó una parte, la parte más planita, más linda, se vendió para ir manteniéndose. No, se alquiló. La alquilaron para ir manteniendo la familia. Mami me contó que la alquilaban en 900 colones anuales en aquella época. Sí. No recuerdo el nombre del señor, usted seguro lo conoció. Después, las partes más peños, ya las partes más feitas, fueron lo que le quedó a Roxana y a Mami y se lo dividieron mitad y mitad. Porque a Ronald le había tocado la casa de abajo. A Ronald le había tocado la parte de la casa. En Tacares. Ajá, y la casa se alquilaba para que Ronald pudiera estudiar en la Universidad de Costa Rica. Ese fue como lo que mi abuela Lía hizo. Si yo sé o no sé, que saben cuánto alquilaban esa casa. ¿Cuál? Una casa nueva, grande y linda. 2 pisos y todo. 27,000 pesos. 27,000 pesos anuales. Por mes, no por mes. ¿Por mes? Sí, ¿Y pero como en qué año? 27, pero ¿cuánto vale que le dieron una casa de 27? Pero 27,000 colones, ¿como en qué año más o menos? 27, ¿Como en los años qué? y ahí sí tiene que ver, sí, le voy a decir. Espérese, Como en los años 70. 80 años. Quítale ya. Ajá. Vea, 80 serían 20, 40, 60. Usted... 80, en el 80 me vine yo para acá. Ajá. Y eso tenía ya más de otros 20 años. O sea, 80, o sea, como despuesito de que murió Jesús, ya eso lo alquilaban en 27,000 colones. Sí. Mensuales. Y pues era un montón de plata. Pero eran 27. Y bueno, pero mi marido se ganaba 27 por semana. Imagínese usted trabajando toda la semana. ¿Cuánto se gana ahora a una persona? Y él se ganaba solo 27,000 pesos. ¿Cómo es? Vamos a ver, su marido se ganaba 27,000 por semana del jornal de él, digamos. De jornal. Y ahora va a traer usted el alquiler de una casa, lo hacía lo mismo. Ahora, compare usted la diferencia, una casa de esas ahora valiera 200,000 pesos o 150,000 por lo menos. Sí, claro. Y antes por 27 lo alquilaban. Sí, pero ¿cómo es que se llama ahí? Pero también el que llegó a alquilar se dio el lujo de estrenar, ¿verdad? Se dio lujo a estrenar aquí.
porque porque don Jesús no tuvo el logro. Jesús hizo la casa Sí. a gusto de él. Y bien hechita porque era para él, ¿verdad? Bien hechita con buenos materiales y toda la cosa. Sí, vea. Mami me contó que él compraba los materiales en el almacén de Otto Copper. Ajá. Y ahí la llevaba ella a comprar los materiales y también una parte, la parte madera, se la trajo de San Carlos. Que él estuvo trabajando en una finca en San Carlos y de ahí él le vendieron o extrajo la madera de allá y se la trajo para construir la casa. Y la casa de San Rafael, que se le habían dado los suegros a él, se la vendió a la hermana de mi abuela Lía, Ajá. que se llamaba Teresa, que ella siempre fue Teresa era soltera. soltera. Teresa siempre fue soltera, y soltera porque quiso, porque era una mujer muy atractiva. Pero ya hay alguna gente decide quedarse soltero, cada quien tendrá sus razones, ¿verdad? Sí, cada uno sabrá por qué. Pero Teresa le compró la casa y con esa plata también mi abuelo se ayudó para construir la nueva casa. Es que era Paco, también hermano de ella. Sí. Yo Ajá. Ahorita el que está vivo es Víctor Manuel Villo. Villo. Ya Paco ya muerto. Ya todos murieron. Vea, y cuénteme una cosa, usted ¿Sí? no sabe qué pasó de la señora de que vivía ahí en la pura cuestica, era casada con Paco, era. ¿Cómo era que se llamaba? Yo sé quién es. Orminta. ¿Orminta? Orminta está viva. Está viva y vive en la misma casita. Ahí vive ella. Yo quiero ir a verla un día porque vieras que ella, Ajá. el neno trabajó mucho con Pero el día que venga, si Dios lo permite, podemos ir a verla. Con Walter. Walter, yo tengo mucha amistad con Walter. A ver, de vez en cuando hablamos y Sí, todo. Walter tenía un taxi Sí. y Neno se lo manejaba, el hijo mío. Se llama Walter también, Neno. Ajá. Neno le digo. Sí, y vieras que yo estoy muy amigo, muy conocida con doña Lía, con doña Almita, y yo quiero ir. A ver. Sí, claro, cuando yo vuelva, si Dios lo pasa permite, uno, vamos a y la visitarla. criatura pasa uno para arriba y para abajo y la casa cerrada todo el tiempo. Yo me Entonces, imagino que es que ella pasa encerrada en su sí, casita, ¿verdad? porque yo conocí también un muchachito que tiene ella moreno, que se llamaba Eran dos, sí. Raúl. Ajá, esos son los Sí, dos. son los dos que tenía ella. Los conocí pequeñitos y a Walter lo conocí ya un Sí, ya tío Eladio había muerto como, Sí, Eladio sí yo me di cuenta. como en el año 2009, por ahí, Sí, 2007. yo no viví mucho tampoco. Sí, y doña Orminta, a lo que me había dicho Walter, ella está muy bien también. Sí, está bien, seguro, nada más que está mayor. Está muy bien, nada más que está mayor, como todos, ¿verdad? De aquella como época. todos nosotros, sí. Pero sí, sería bonito ir a visitarla. Sí. No, yo le dije que quería saber si estaba siempre ahí o No, era ella que está ella ahí. se había ido para Poazo o así. No, esa es la casita de ella está ahí todavía. Sí, De hecho, el mismo Walter me dijo, porque yo le hablé de una foto, porque yo estoy recopilando información para las genealogías familiares. sí. Para investigar la historia de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo eso. Sí. De toda esta área, porque es mi familia, ¿verdad? Todos los de esta área, casi todos, hemos sido familia en alguna cosa. Por los cruces. Pues, su mamá le ha dicho que era don Nano Rojas No me ha dicho. Don Nano Rojas, yo creo que era el hermano. De Rosa, de Rosa Rojas. De Rosa. Nano, me suena. Ahorita lo buscamos porque yo tengo todo digitalizado. Tengo todo en el teléfono, en internet está todo. Sí, ahí lo tengo todo puesto. Porque yo sé que son de la misma, porque son la familia que le digo yo que venían allá. Ellos son hijos de un señor que... No, mentira, son nietos de un señor que llamaba Baltasar, de hace muchísimos años. Sí. Él se fue para Ciudad Quesada y fue uno de los fundadores de Ciudad Quesada. Después de eso, bueno, ella fue hija de un señor que se llamaba Juan Rojas. Sí, Juan Rojas. Hay muchos Juan Rojas, ¿verdad? Pero Don Juan Rojas, que le digo, era el hijo, el dueño de esas fincas. Juan Rojas, ¿de cuál de Vean, fincas? Juan y Vicente Rojas eran los dueños de esa finca, la de Don Jesús y la de la barriga también, que donde está el Tajo. Ajá. Toda esa finca hasta pegar a calle que está. Porque eso es otra cosa. Que mi bisabuelo Melisandro y la esposa, doña Rosa Rojas, cuando ellos se casaron, me imagino que juntaron las fincas, porque cada uno tenía sus herencias. Y las Donde juntaron las fincas y las compartieron y se hicieron más adinerados todavía. Sí, claro, todavía más. Porque ambos tenían su buen pedazo de fincas. Sí. Entonces tiene usted razón. Entonces posiblemente esa finca que le terminaron heredando a mi abuela Lía, que las tuvo Jesús, Son de la misma casa. eran de don Juan Rojas. De Don Juan Rojas era.
que se las heredó a la hija de él y así le heredó a los demás hijos. Sí, y don Nanu Rojas, era hijo de don Juan Rojas. Sí, me imagino. Ahora lo podemos buscar en la genealogía. Yo tengo todos sus nombres ahí, pero no me los sé todos de memoria, ¿verdad? Pero todo eso está ahí. Y don Juan Rojas, me parece que la esposa se llamaba, empezaba con M el nombre. Ajá. Ahorita lo podemos buscar. Ellos vivían en el Cedro, me parece. Sí, toda la vida vivieron en el Cedro. Así. Sí, ellos eran del Cedro. Pero después ya yo no supe más, sí, porque como ellos ya pasó a ser la finca de que le digo yo a usted, de este señor ya, del papá de doña Elía y todo eso, ¿verdad? Usted conoció, vamos a ver, es que aquí han habido muchas familias que son recordadas, digamos, de generación en generación. Por ejemplo, está hay un señor que creo que había vendido el terreno para construir la escuela de Santa Gertrudis. ¿Usted no recuerda cómo es que se llamaba? Ese se llamaba don Leonardo Solís. No era uno que le decían Oropopa. No. Mi papá, creo que fue mi papá que le puso así. Leonardo Solís era familia de Odilón. Son de los mismos Solíses. De como hermano o primo o alguna cosa así. Luis Solís era hermano también de ellos. Ajá. Era hermano de don Leonardo. Leonardo Solís Ballestero. Así se le pusieron a la primera. O sea, ese era hermano de Ricardo, ese que estábamos hablando hace un rato. Sí. Vea, le pusieron a la escuela ese nombre. La escuela se llamaba, no ahora, la que había antes, Escuela Mixta Leonardo Solís. Y después se lo quitaron el nombre, ¿por qué se lo habrán quitado? Porque como ya era tan vieja, ahí fui yo a la escuela toda una vida. Pero yo digo que mejor le hubieran dejado el nombre, pero quién sabe si este terreno fue donado o vendido. No, él lo regaló a la escuela, fue regalado. A ver, muy interesante, porque si él lo donó, hubiera sido bueno dejarle el nombre de él, ¿verdad? Porque es una donación. Si es una venta... Un montón de años, pero ya aburrieron y ya vienen y remodelan, entonces ya le ponen otro. Qué injustos, ¿verdad? Porque me parece que deberían haber, porque si él donó el terreno, así ha sido en muchas escuelas, ¿verdad? Que el que donó, como en la de San Rafael, que el que donó el terreno fue don Luis Rodríguez Salas, que muy posiblemente usted lo haya conocido, y ahí se quedó el nombre de don Luis Rodríguez porque se lo merece, él fue que... ¿Quién dona un terreno así? No cualquiera, ¿verdad? Ajá. Don Lelo Murillo fue el único que había en aquellos tiempos que era como un doctor, pero él tenía farmacia. Y entonces ahí en el parque había una estatua que decía Lelo Murillo, ¿verdad? Sí. Filadelfo Murillo. Filadelfo, ¿a dónde está esa? No, ya la quitaron también. ¿A dónde estaba? Ahora al puro frente de la Mutual, pero a medio. En Poás. En Poás. La quitaron, ahora le volvieron a remodelar el parque y la quitaron. En algún lado la tienen que haber puesto, tal vez, ¿verdad? Teniendo suerte. No sé porque ese Lelo Murillo era Filadelfo Murillo Piedra. Él era un maestro. Era maestro y fue farmacéutico. Él fue el que dicen que comenzó a fabricar las aspirinas. Vendía las aspirinas también y todo. O sea, era un señor, a lo que yo he escuchado, muy conocedor. Muy conocedor y muy conocido. Muy estudiado y muy respetable. Muy respetable, era un gran señor, sí. Sí. Son muchas personas que uno va conociendo, que obviamente uno no conoció, sí, pero los va conociendo a través de la historia. Sí, porque como todo el mundo iba a la farmacia a comprar antes, no había hospital ni nada. Se enfermaba alguien, me decía papá, ¿qué hay? Vamos a Pues, vamos donde Lelo. Cualquiera íbamos a comprar medicinas y él le vendía. Y entonces yo lo conocí muy bien a él y me acuerdo lo más bien de todo. Usted seguramente, es que usted conoce a todo el mundo, yo creo, casi. Es que son casi 90 años. De la gente... de la gente de aquí, de Santa Gertrudis, de Poás y todo eso. Sí, enero, febrero, marzo y abril. Sí, 4 meses para cumplir los 90. Bueno, entonces usted recuerda a don Luis Rodríguez. ¿Cómo era don Luis Rodríguez? Ya, don Luis Rodríguez era una persona más bien bajito. Sí. Sí, blanco. No muy blanco tampoco, no, pero un colorcito así trigueño. Ajá. Sí, una persona muy... Usted tal vez tuvo que haber llegado a conocer a la mamá de don Luis Rodríguez. La mamá de don Luis Rodríguez vivió hasta el año 48, tal vez usted sí la conoció. Según, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Ya le digo. Bueno, Gladys, ha sido un placer hablar con usted después de tantos años, ¿verdad? De conocernos y de no hablar mucho tiempo, ¿verdad?
Y yo Este, también, yo le agradezco mucho que se acordara y me tomara en cuenta hoy, a tantos años, que viniera a verme y ya y pudiéramos hablar un ratito. Y espero en Dios que pueda volver otra vez. Ahí amén. enseñarle toda la finca, desde donde nace, donde termina. Sí, ahí después, si Porque Dios yo así lo conozco permite. todo eso, ya le digo, desde donde empieza hasta donde termina. Si Dios así lo permite, vamos a conocer Sí, la finca que era de mi abuelo Jesús, que y todo murió tiene hace muchos carretera, no es años. como antes, que era camino de tierra. Ahora Es todo correcto. tiene carretera hasta allá donde termina. Así es. Bueno, Sí, entonces le sí. deseo que pase muy feliz Navidad, próspero año nuevo. Bueno, Que el igualmente, Señor me hasta la siga luego. bendiciendo con mucha salud y que nunca me le falte nada, ni a usted ni a toda Ay, su familia. Dios primero, que sí. Bueno, Sí, muchísimas sí. gracias Ok, y hasta gracias. luego. Hasta luego.